Todo es culpa mía es el título de este tercer capítulo de Las Kardashian, donde empieza con una comida entre Scott y Kim, en la que cuenta lo difícil que lo tiene para tener citas y que para verse con alguien tiene que ser a escondidas y eso hace que no pueda tener una relación medio normal, porque con Pete parecía como si fuera algo más serio de lo que fue desde un principio por culpa de los medios. Like a branding. Y ella pues solo quiere conocer a unos cuantos hasta dar con el adecuado o no, como haría cualquier persona sin ser famosa o las de Sexo en Nueva York, que de hecho ella dice que lo ve todas las noches, lo cual tiene sentido porque es la ciudad donde suele verse con sus citas y más en concreto en el club exclusivo de Zero Bond. E incluso una de las veces dijeron que se había reconciliado con Pete por verla entrar allí, pero en realidad se estaba ya viendo con el tal Fred. Al menos por mi parte, mi apuesta por Bad Jones se ha ido por tierra porque no pega que esté por esos clubs en Nueva York. Sin embargo, a Drake sí que se le ha visto salir del club en más de una ocasión. Aún no se sabe quién es y quizá no se sepa. Yo estaba convencida de que era Van Jones y se ha estado hablando estos días de que el tal Fred era una posible pareja que conoce desde hace 2 años. Y resulta que el clip de donde sacamos estas conclusiones continúa así. 2 años y una leche. ¿2 años de qué? De estar soltera. No, lo estaré. Vaya, menuda Lo estaré. Está bien. Encima dice que no le gustan muy mayores, porque el Lord es quien le aconseja que se fije en alguien así, algo en lo que coincidimos, por cierto. Y además confiesa de que no le gusta mantener relaciones con las luces encendidas porque tiene su lado de vergüenza e inseguridad. Yo soy de apagar las luces. ¿Qué? Luego pasamos a Kourtney, que está preparando el anuncio de Fall in Love de su empresa Lemmy, y cada día me recuerda más al personaje de las hierbas de la que se avecina. No tomamos Lemmy Fall in Love para enamorarnos, pero son esencias florales que te pones directamente en la boca y te abren el corazón. Eso, más el añadido de que suele ser alguien que refleja claramente que todo le importa un carajo y que se toma la vida con calma como hizo en el Today Show. Hola, Kourtney, ¿te hemos perdido? Está bien. Parece que Kourtney no quiere responder. Porque además está planteándose el volver a ir al programa, aunque le produce ansiedad la prensa de Nueva York gracias a este suceso. Pero es que también reconoce que siempre fue tímida y que ahora simplemente no le gusta que la juzguen. Me hace gracia, al final, lo contradictorias que suelen ser. Puedo salir tal cual en una sesión de fotos con un centenar de personas trabajando en el set. Pero si estoy con alguien, digo, espera, no me mires. Siendo una Kardashian ya cuentas con que vives totalmente expuesta, pero claro, no dejan de ser seres humanos y pensándolo fríamente tienen que tragar por situaciones que al final nos parecen incómodas a cualquiera. Aunque en esta sesión de fotos no se le ve para nada mal, simplemente ha hecho lo que mejor se le da desde que comenzó con su marido, que es sobarse, magrearse, vamos, y amarse sin importarles demasiado lo que opinen los demás. Si te está gustando no olvides de darle a un like, de suscribirte si aún no lo has hecho y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. Luego sale Khloe con su hijo Tatum, aunque a Kris le hubiera gustado más que se llamara Rob. Hola, Rob. Hola, mi pequeña calabaza. Y se ve cómo está haciendo pues, las cosas cotidianas de tener un bebé de 2 meses. Que menuda pereza da, al menos a mí me pasa, cuando ya tus hijos son algo mayores y recuerdas lo que era tener un bebé. Simplemente olvidas lo abrumador que es al principio, porque nadie lo haría una y otra vez si recordaran lo tortuoso que es el comienzo. Más o menos es la misma pereza que nos entra a todos cuando su madre le pregunta por Tristan. Pero al menos dice algo positivo y es que por lo visto se llevan bien. Gran parte yo creo que es porque, como dice ella, ya no le guarda ningún rencor porque no están juntos. Tiene que ser muy liberador después de una relación así, que era toxicidad ya nivel premium. Pero ojito que Tristan va muy de cuando en cuando a cuidar de True en vez de que lo haga una niñera. Y ya Khloe cuenta que tiene que poner unos límites bastante claros para que Tristan no piense que va a ser lo de siempre. Que tiene acercamiento y al final pues que Khloe caiga. Y en esto, mirar que no me ha gustado mucho porque me huele a que así va a acabar pasando.
porque el tiempo cura las heridas y Chloe es muy tonta, de buena tonta vaya, y me temo que se va a ver envuelta en este rollo para siempre. Porque al final es el trato que de una forma u otra tendrán, ya que los hijos son para toda la vida. Si no, al menos tocará unos pocos años más de dramas. Sobre todo me baso en cuando dice que Tristan puede empezar con vamos a un partido, que sea otro sitio, y es algo que no quiere. Alguien que lo tiene claro diría que es algo que no va a pasar. No, lo estaré. Vaya, menuda Lo estaré. Está bien. Conozco esa sonrisa. Pero a Chloe se le nota como que le cuesta, que ni ella se lo cree mucho. Así que huele a drama interminable. La que sí que es segura que sea para siempre es la conexión que tendrá con su hijo subrogado, aunque le ha costado meses sentir ese feeling que en 2 días tuvo con su hija True. La gente le aconseja y alenta diciendo que es cuestión de tiempo adaptarse, lo cual empieza a preocuparme lo normalizada que es ya esta práctica, porque aunque en su día la defendí, puede resultar también lo más parecido a comprar personas. Es como pedir a domicilio un poco, ¿no? En plan, hoy me apetecen unos mellizos, los quiero una niña y un niño. No sé, ¿no? Resulta un poco como sacado de la serie Black Mirror, que te deja un cuerpo raruno. Pero bueno, Chloe al final es muy cariñosa y la maternidad, sea como sea, es una experiencia que solo lo puedes comprender bien si la vives. Como el ser abuela, que por mucho que Chris esté acostumbrada a su región de nietos, aún babea y desea coger en brazos a su nieto. Y además puede que de los pocos bebés que estén ya por venir, a no ser que Kylie haga aquello de tener 7 como ya dijo en su día. O que Kendall se anime algún año, pero no sé yo, para mí que vive demasiado libre y tiene donde fijarse de cerca con sus hermanas para ver todo lo que se perdería. Me entusiasma estar aquí en Nueva York durante la Semana de la Moda y poder divertirme y trabajar. Y claro, la ves ahí con su tranquilidad, mientras la peinan y maquillan, que no tiene que hacer nada, cero, y es más que obvio que no entra en sus planes y cada año que pasa parece que menos. Además, ella dice que está en una etapa de su vida profesional muy buena, hasta que llama a Kris Jenner y le pregunta si está en Nueva York, y ella contesta de una forma que si fuera dicha por cualquiera de mi entorno me sonaría que me está vacilando, pero es que con ellas es de verdad. ¿Estás en Nueva York? No, estoy a punto de arreglarme para ir a la fiesta de cumpleaños de Beyoncé. Y bueno, sale el clip que ha estado circulando en redes, que yo subí a los shorts, así que sepáis que lo tenéis, que es de cuando se despiden y Kris le dice que ella es su favorita. Y bueno, no suena muy creíble, la verdad. Oh, okay. Why do I not believe you? Esto yo no puedo saberlo porque solo tengo y tendré un hijo, pero supongo que es como el resto de personas. Hay con quienes te entiendes, más o menos, pero siempre se le ha acusado de que su favorita es la que según más dinero o fama tenga en ese momento. Todo es culpa mía. Sí, cualquier cosa, es mi culpa. Y además acababa de salir en el programa de James Corden diciéndoselo claramente a un polígrafo. Am I your favorite child? Yes. Luego sale Kim hablando con Kylie sobre el viaje a Milán y todos los preparativos que aún tiene que hacer para la colección de Xiao Kim. Y en un principio pensaron hacer la promoción directamente con las imágenes que compartieron por redes de la familia en Portofino con los looks, como ya les vimos a todos en su día, pero que al final decidieron hacer otro tipo de promoción que fuera enfocada en la colección y así tener un contenido que no se hubiera visto aún. Y la verdad que viéndola trabajando y contándolo, entiendo que Kim acepte totalmente hacerlo, porque es toda una oportunidad creativa muy divertida y toda una pasada. Poder hacer algo así con una conocida firma como es la de Dolce & Gabbana, por lo que se convierte para ella en otro sueño hecho realidad. Además de que la gente tiene la oportunidad de acceder a colecciones de los 90 que no se pueden comprar tan fácilmente hoy en día. Más adelante, ya en el final del capítulo, llega a Milán y su estilista Daniel olvida el pasaporte. Así que la dejan retenida hasta que venga alguien de Los Ángeles y lo traiga o la mandan de vuelta a Estados Unidos. Y Kim se ve un poco perdida sin ella a la hora de elegir los diseños que saldrán en la pasarela. Kurt finalmente va al Today Show y por lo visto la entrevista pues salió bastante bien. Luego también participa como directora de sostenibilidad y directora creativa para el desfile de Boho, que me hace gracia porque tanto Barker como Boho lo pronuncio tal y como se escribe. Espero que no os sangren mucho los oídos. Todo es culpa mía. Además asisten al desfile de Louis Vuitton, donde Travis toca la batería y bueno,
pues está muy contenta con sus colaboraciones y su vida personal y familiar. Porque además se reúne con su madre, que está allí para apoyarla, y con Kendall, que también está por la Semana de la Moda, y hablan de lo controladoras que son por culpa de Kris Jenner. Sí, mi terapeuta me dice, está bien no ser perfecto. Como la mayoría de los traumas, nos los regalan nuestros padres y los vamos pasando de generación en generación. Todo es culpa mía. Kim vuelve a aparecer con el Lord, pero en esta ocasión con su hija North, que le está caracterizando con maquillaje y prótesis, porque por lo visto le gusta a la niña. Y los adultos se ponen a hablar de cómo hubieran sido sus vidas si no hubieran hecho el programa, profundizan un poco sobre la vida, ¿no?, de lo mal que lo pasa Kim. Scott le pregunta que si ha tenido alguna vez una depresión y ella le contesta que no, pero sí que, bueno, cuando pasó lo de su padre se dio cuenta de que tenía que madurar y están ahí con todo el tema, con la musiquilla y todo, hasta que North... Y ahora tenemos que crecer, por fin. Y tenemos que averiguar cómo. Estoy como... Os puedo asegurar que editando el pedo, o sea, cómo se caga la niña, es... Jamás me hubiera imaginado tener que editar algo así. Y ya van con las pintas de Kim, que se pone una peluca y un abrigo a dar una vuelta por la casa, haciéndose pasar por una profesora de arte de North. Y, como os decía antes, los traumas los pasamos de nuestros padres a nuestros hijos. Y en el avance de la próxima semana, lo más a destacar es... Pregunta es, ¿cómo va el embarazo?